Y hablando de diablitos, mis temas favoritos, uno de mis temas favoritos. En esta parte del programa vamos a aprender cómo abordar de manera adecuada la importancia de la educación sexual en adolescentes, pero también en adultos. Y para ello nos acompaña la sexóloga Jenny Márquez, a quien le damos la bienvenida. Muy Bienvenida. conocida en las redes sociales como Hola Sexóloga, yo te sigo y me encanta tu contenido. Bienvenida. Chicas, Karen, Bella, ¿cómo están? Gracias por este contacto. Jenny, querida, para nosotros es un placer tenerte y sobre todo para hablar de un tema que para mí no tiene caducidad. Yo siempre he dicho que hablar de estos temas y sobre todo cuando involucra a dos grupos que antes estaban como muy divorciados, ¿no? Uno del otro, los adultos y los adolescentes, pero hoy en día la línea es bien fina. ¿Cómo tú explicas hoy en día la educación sexual para adultos y para jóvenes en esa línea fina donde los dos grupos se encuentran? Bueno, se pensaba antes, y yo creo que ustedes y yo somos de esa época, donde se creía que hablar de sexualidad era llegar a la adolescencia, sentarte, la charla motivacional y adiós el tema, ¿no? El tío, ¿te Y acuerdas? El tío que buscaba al sobrino porque el papá no se atrevía, entonces el tío le daba los consejos. no más, por favor, todos los padres que nos están viendo en este momento, por favor entendamos que no tocamos el tema de la sexualidad con nuestros hijos, con los niños y adolescentes de nuestro entorno, por nuestros propios miedos internos. Y hoy en día se suma nada más y nada menos la tecnología que por todos lados nos está bombardeando con Correcto. información que más que información es desinformación. Entonces, cuando nos preguntamos, ok, ¿qué tengo que decir? ¿A qué edad lo tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? Bueno, primero que todo, de acuerdo a la etapa. A veces por nuestros propios miedos de padres, los sentamos, les damos un montón de información que no viene el caso, demasiados detalles o demasiada información y que no va de acuerdo a su edad, a su etapa y a lo que necesita saber. O por el contrario, entonces no le decimos lo que necesita. Y el punto importante de la educación sexual, aquí todos los que nos escuchan, es que la educación sexual adecuada a la edad y a la etapa protege a nuestros hijos, les da herramientas para protegerse en la pijamada, en el colegio, en la casa de los amiguitos, en el fútbol, en los lugares donde papá y mamá de pronto no pueden estar allí Claro, 100%. Jenny, pero fíjate una cosa, ¿cómo saber yo como mamá? Bueno, nosotros ambas tenemos, ella tiene 2 hijos, yo tengo 2 hijos, y de diferentes edades, pero todavía son niños. Son O sea, los pequeños. tuyos son preadolescentes, hay uno que es preadolescente. No, bueno, pero imagínate, Está 7 y ahí, 9, sí. está ahí es como llegando a la preadolescencia. Los míos tienen 6 años, pero ¿cómo saber uno como mamá cuál es la información en las diferentes etapas? Es decir, yo puedo pensar que le estoy dando la información adecuada, pero resulta que si hablo contigo me dicen, no, te pasaste ahí estos parámetros. ¿Dónde puede conseguir uno, hasta dónde le debes decir a tu hijo o dividirlo en esas etapas? Bueno, en esas etapas donde están los tuyos, 6 antes, digamos, de 0 a 3, de 0 a 4, ya podemos empezar a decirles con mucha tranquilidad, hey, las partes que protegen el traje de baño, tu ropa interior, son partes que nadie debe tocar, sin Correcto. mayor detalle. No es que va a venir un señor y te va, porque esa es la línea delgada de la educación sexual. Si educamos con miedo, estamos educando futuros adultos que van a tener un vínculo con su sexualidad desde el miedo. Entonces Claro. la idea es que sea desde la protección, desde, mira, la ropa interior, esas partes que cubre tu ropa interior, no las debe tocar nadie. Si tienes alguna incomodidad, coméntaselo a mamá o a papá o en el caso de cualquiera de las relaciones como esté configurada. No debes dejar que nadie te acompañe al baño de esta manera. Ese tipo de cositas sutiles que tú les puedes decir a un niño sin que sea miedo o terror. Porque, por ejemplo, si yo les voy a meter miedo a un niño de 3, de 4, de 6, que probablemente ya va a alguna fase del colegio, etcétera, hay niños que por ese propio miedo presentan hasta problemas para ir al baño, por ejemplo, porque no van nunca al No baño quieren del ir. miedo que me han infundido. Entonces, si no se tienen las herramientas, hoy en día hay documentales, está YouTube, hay programas y estamos los especialistas. Si usted Correcto. siente que se le salen las cosas de las manos, busque ayuda, pero no sobreinforme. Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo contigo. Ahora fíjate, por ejemplo, en mi caso, mi niño pequeño acaba de cumplir 8 años, pero es muy curioso.
Logan quiere saberlo todo e incluso muchas veces me llega a mí con temas que yo digo, pero ¿de dónde este niño sabe esto? Entonces, Bienvenida a mi mundo. como dices tú, tienes que responderle porque si no, entonces, ¿de dónde va a sacar las respuestas? Y por otro lado, Jenny, ¿cómo ilustra uno esos episodios que sabemos que existen, de los cuales queremos proteger de alguna forma a los niños, pero si no están enterados tampoco pueden actuar sin infundirles ese miedo? O sea, a mí ahí esa es la parte que a mí más me cuesta. De hecho, existía y ha estado siendo, creo que es muy viral todavía en redes sociales, unos videos ilustrativos, ¿sabes? Como tipo comiquitas, donde mostraban qué podía pasar si venía un extraño y te llevaba. Yo no estoy segura de si eso es conveniente, pero como digo yo, ¿cómo ilustramos entonces esas situaciones sin infundir ese pánico? Bueno, desde los 6 en adelante empiezan todas las preguntas incómodas y los por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Y sé que los padres suelen perder, los padres, las madres, todos los adultos a cargo suelen perder a veces como el norte o la paciencia. Sí, Importante que si ya el niño o niña está viniendo con una pregunta es porque ya tiene algún tipo de información que no significa que sea la directa o la correcta, ¿ok? No es que si de pronto me preguntan, ¿qué significa la virginidad? Ya yo me voy a hacer la película, significa que se inició sexualmente. Ahí los padres, por eso es importante documentarnos tantísimo al respecto, porque aplicar la técnica de la repregunta es de las principales herramientas que tienen que tener los padres. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué sabes tú del tema? Y allí, a propósito de que ya en esas edades los niños empiezan a hablar y están más curiosos y todo, yo puedo recibir qué tanto sabe para saber qué tanto voy a decir yo. correcto. Eso me ha Y ese es el funcionado. tema. Eso me ha funcionado no solamente en esa parte, sino en muchas otras. O sea, la repregunta, ajá, pero ¿por qué tú me lo preguntas? Porque quizás, como dices tú, quizás no, lo más seguro es que ya tengan algo de información. Pero vamos a pasar ahora al tema de los adolescentes, ya unos muchachos que están en esa edad del descubrimiento a nivel sexual, en esa etapa en la que te gusta el niño, la niña, y que hay esa necesidad de hacer vínculos afectivos, sociales, ¿no? En esta parte hay muchísimas más preguntas que precisamente por ser adolescentes no te hacen. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué momento intervenimos nosotros los padres para que si vemos que nuestro hijo no tiene comunicación, nosotros podamos atacar si estamos viendo algún tipo de comportamiento? Voy a cerrar la que me quedo en el aire y sigo con este rapidito. Adelante. ¿Cómo prevenir a nuestros niños de personas malintencionadas? Mira, apoyándonos de libros, apoyándonos de esos videos educativos. Un niño de 6, 7, 8 años que ya está en etapa escolar, que va a juegos, que va a deportes, necesita saber que también hay gente que no tiene buenas intenciones. Correcto. El cómo utilizar las palabras, utilizar un documental, darle la vuelta al tema, pero no quedarnos callados. Y hoy en día, menos que nunca, nuestros niños tienen que saber que pueden correr a nosotros, al profesor, a quien sea, y si lo que sea, en cualquier situación de peligro, y explicarles cuáles son las situaciones de peligro. Ellos tienen que estar muy claros de eso para que se puedan salvar realmente Sí. en una situación extrema. En el caso de los adolescentes, aquí viene la importancia de empezar este tema de la comunicación, de las preguntas, las repreguntas, la cercanía, normalizar los temas. Esto es otro punto bien importante, porque si viene mi hijo alguna vez y me pregunta, ¿qué es la homosexualidad? Y yo voy a brincar a tirarle un poco de adjetivos calificativos o a regañarle o a lo que sea, no me va a preguntar nunca más. Y cuando llegue a la adolescencia, pues menos, ya el muro está construido. Si estoy en este momento con adolescentes, mis hijos, mis cercanos, y esta comunicación, esta conversación no se ha construido, pues entonces va a tocar con mucha sutileza tener las herramientas, sentarnos y hablar de los temas incómodos. Oye, mira, sé que no hemos sido muy cercanos y con honestidad, porque además los niños y los adolescentes perciben la honestidad de los padres. Sí. Y la mentira también. Mira, oye, sé que no hemos sido muy cercanos con estos temas, pero quiero que sepas que cuentas conmigo, quiero hablarte de esto, por lo menos darles la información.
Correcto. Bueno, ahí creo que has dado en el clavo, al menos en lo que para mí es un pilar fundamental de esta conversación, y es la cercanía que puedes tener con tus hijos, que yo creo que se construye desde que son chiquitos, precisamente para que ese puente se haya tendido a lo largo de los años y no llegues tú, cuando ya el muchacho tiene 11, 12, 13 años, a tratar de abordar ese tema Y que no es quiera total- hablarlo, con vos menos. Y con uno menos. Claro. Entonces, de repente, el consejo para la audiencia que nos ve, que en este momento de sus vidas no ha tenido esa comunicación con los niños, es bueno entonces llevarlos con un sexólogo, con una persona externa que de repente pueda abordar el tema de cero, o tú sientes que no hay que es atemporal el abordaje con los padres. A ver, tengo demasiados padres en mi consulta que me llevan a los hijos, así que, doctora, arréglemelo, vea usted qué hace, vea cómo lo solucionamos. También tenemos como la idea de que el tema sexual hay que abordarlo como directo y cuéntame y ajá. Y la verdad es que si usted en este momento, cualquiera que sea la etapa en la que está su hijo, no ha construido la comunicación, la cercanía desde la comunicación en general, siempre es un buen momento, con sutilezas, es decir, no ir directo al tema. Mira, cuéntame, ya te iniciaste. Mira, cuéntame, ¿sabes utilizar? No directo. Podemos, mira, vamos a pasar más tiempo juntos, vamos al cine, cuéntame de tu día, cuáles son tus amigos, trae a tus amigos a la casa, y empiezo yo como poco a poco, así sutil, a adentrarme en su mundo, en lo que le gusta, sin juzgar, porque a veces también los padres en esta época, con las redes sociales, el reggaetón, los gustos particulares de los adolescentes hoy en día, que son así como que uno dice, epa, ¿qué gustos son estos? Entonces uno tiende como a juzgar, como a, esto no me gusta, tú estás muy loco, este muchacho, ¿dónde me salió? ¿Y de dónde salieron estas cosas? Y Soy entonces, horrible. uno barre. Siento que soy Tranquila, tóxica. Karen. Eso. Mira, ¿qué es lo que pasa, no? A mí, precisamente por mi orientación sexual, mucha gente pensaría que yo soy la más libertina del mundo y que yo permito todo, y realmente es lo contrario. Tanto es así que con todas estas nuevas tendencias de identidad de género y un montón de cosas que yo creo que tú lo sabes mejor que nosotras, están ahorita en la palestra, pues me dicen que yo no pienso en toda la gente cuando yo estaba en el closet, todo lo que sufrieron. Sí lo pienso, pero es que a mí me tocó ahora esto. Quizás a mis padres o a los padres de otras generaciones les tocó solamente la homosexualidad, las lesbianas y ya. Ahorita a mí me está tocando un montón de cosas que me hacen como mamá tener miedo, aun cuando me gusten las mujeres. ¿Por qué no puedo tenerlo? Porque yo estoy de este lado. Wow. Sin duda es así. Y una cosa es la inclinación, preferencia sexual, y otra cosa es la obligación de algo, ¿no? Y las modas siempre han estado. Y en nuestra época quizás era, tienes que consumir alcohol porque si no, no eres chévere. O tienes que iniciarte sexualmente a los 12 años porque si no, no te aceptamos en el grupo. Las modas y las imposiciones sociales de una u otra manera siempre han estado alrededor. Y ahí es donde entra el tema de seamos equipo realmente con nuestros hijos para que tengan la posibilidad de conocerse, de sentirse, de saber, oye, ¿qué quiero y para dónde voy? Que no venga cualquiera a decir cualquier cosa de cualquier área y yo siga así como un zombie porque es lo que dice el mundo, ¿no? Ya va. Enseñemos a nuestros hijos de autoestima, de respeto personal, de qué quieres y para dónde vas tú como ser humano que eres valioso. Correcto. Yo creo que ahí está el punto de toda la educación, más allá de lo que vaya a elegir o le vaya a gustar o lo que sea. Claro, que eso es simplemente la guinda del pastel al final, Claro. ¿no? Yo sí creo también eso del poder de discernimiento, que yo creo que eso lo da pues precisamente eso que tú dices, eso de haber construido Y el la carácter, educación, y la de educación. respetarte como persona. Gracias, Jenny, porque de verdad que tus consejos siempre son no solamente atemporales, sino necesarios para nosotros, para nuestra audiencia, para que nos eduquemos en el tema todos los días de nuestras vidas. Estamos pendientes para que hablemos de los adultos porque no nos alcanzó el tiempo. Sí. Gracias, Jenny. Gracias, chicas, un abrazo. Igualmente. Ay, Dios Ajá, mío. ¿aprendiste? Yo no he aprendido mucho. Porque Tengo tú sabes que llamar a todos los Jenny. días hay que aprender. Vamos a la llamar a pausa. Jenny, pero primero a la pausa y ya volvemos. Dale, pues.